Muy bien. Wow. Ok, la interpolación, entonces, consiste en hacer coincidir todos los puntos conocidos, x0, x1 hasta xn, con un único polinomio de grado menor o igual a n, con la condición de que el valor del polinomio en cada uno de los puntos conocidos sea igual al valor de la función en esos mismos puntos. Entonces, fíjense, si nosotros tuviéramos estos n puntos, n más un punto en realidad, porque comienza en 0, ¿no? La curva en negro sería la función real, que en muchos casos es desconocida, ¿no? Solamente se conocen los puntos discretos, ¿no? Entonces nosotros hacemos coincidir, ¿no?, esta curvita roja, todos estos puntos con un único polinomio. Eso quiere decir entonces que entre puntos, ¿no?, ya no se garantiza nada, ¿no? Entonces, las aproximaciones han interpolado. Muy bien, entonces, esa es la definición de un polinomio interpolante. Entonces, la forma más básica de interpolar es el polinomio lineal que interpola dos puntos conocidos. Puntos y queremos interpolar con un polinomio lineal. La función f de x, la curva que está en negro, obviamente no es conocida o es una función muy complicada. Entonces lo que queremos hacer nosotros es simplificarla a través de un polinomio lineal, que en este caso va a significar unir ambos extremos por una recta. Ok. Kevin Gustavo Paz Leaño dice que se corta la transmisión. ¿Es verdad? ¿Están todo el mundo con problemas? ¿Estoy yo con el internet maluco? Hace un rato Sí, se le está negro, desconectando. ¿No? el sonido sí hace un momento. A ver, voy a ver si puedo solucionar esto. Ok, espero que ahora mejore un poco. ¿Cómo? ¿Qué me dijo Alison? Que de mí no pasó nada, estaba todo bien. Ah, ¿estaba todo bien? Ah, ya, perfecto. Ok, vamos a ver si mejora para todos ahora. Me avisan cualquier cosita de todas maneras, ya no hay problema. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Entonces, ¿cómo generamos este polinomio lineal conocido a dos puntos? Es básicamente la ecuación de una recta, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos es plantearnos la ecuación genérica de una recta, ¿no?, que pasa entonces por estos dos puntos, ¿no? Es decir, la condición para conocer estas incógnitas A y B va a ser la condición entonces de que el polinomio va a ser igual a la función en estos dos puntos. Imponiendo esas condiciones, ¿no?, y despejando, obtenemos el valor de A y el valor de B. Es decir, estamos resolviendo en realidad un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no es cierto? Porque esto de acá nos va a llevar a esta ecuación, ¿no? Si hacemos esto, lo que nos está diciendo es que A por x0 más B es igual a f de 0, ¿no? Lo vamos a poner de esa manera. Y acá nos está diciendo que A por x1 más B es igual a f de 1. Entonces esto podemos resolverlo de varias formas, ¿no? Pudiera ser por eliminación,
¿no? Si nosotros sumamos o restamos más bien la ecuación 2 menos la ecuación 1, ¿no es cierto? Ahí se nos va a ir el valor de b. Entonces nos va a quedar a x1 menos x0, ¿no? Lo factorizamos. En b menos b se va y nos quedaría f de 1 menos f de 0. Y de ahí despejamos a entonces, ¿no? x1 menos x0, que es este de acá, ¿no? Eso lo reemplazamos, ese valor lo reemplazamos en cualquiera de estas dos ecuaciones y resolvemos para b. Ok, entonces es súper simple, digamos, para cuando un polinomio es un polinomio lineal, ¿no? Entonces despejamos y obtenemos nuestro polinomio interpolante de primer grado. Ahora, si nosotros quisiéramos encontrar el polinomio interpolante que pase por 3 puntos, ya va a ser un polinomio de segundo grado, ¿no es cierto? Y ahí tendríamos 3 incógnitas, ¿no? Para un polinomio de segundo grado. Y ya no va a ser tan sencillo encontrar los valores de A, B y C. De la misma forma, si tenemos 4 puntos conocidos, el mayor polinomio que va a interpolar esos 4 puntos ya será de tercer grado. Y por lo tanto son 4 ecuaciones con 4 incógnitas para resolver. Es decir, no es muy práctico resolver o encontrar los polinomios a través de la solución de sistemas de ecuación. Entonces, lo que nos plantea Lagrange es una forma sencilla de cómo resolver el problema de la interpolación. Entonces, él parte de esta solución que encontramos para el polinomio lineal, ¿no es cierto? Parte de esa ecuación, vamos a hacerlo acá, y la lleva al formato siguiente. Entonces vamos a suponer que nos venimos por aquí, sacamos denominador común, ¿no es cierto? Y acá vamos a tener entonces x por f de 1 menos x por f de 0 más x1 por f de 0 menos x0 por f de 1. Y ahora los reorganizamos, ¿no? Los términos en la forma de en la siguiente forma. Entonces mantenemos todavía x1 menos x0, el mismo denominador. Y ahora vamos a utilizar, en vez de factorizar x, vamos a factorizar el valor de la función, ¿no es cierto? A ver. Ok. Entonces, aquí vamos a factorizar f de 1. Entonces nos va a quedar x menos x0 por f de 1. Más, a ver, eso. x0. Sí. Luego tenemos más, ahora factorizamos f de 0 y nos va a quedar x1 menos x0, menos x, perdón. Vamos a borrar esto. Menos x por f de 0. Así quedaría. Ahora separamos términos y lo ordenamos, ¿no es cierto? Vamos a tener entonces, por ejemplo, este término de acá lo vamos a poner primero. Y lo vamos a reordenar multiplicando el numerador y el denominador por menos 1, para que nos quede de la siguiente forma. Nos va a quedar entonces x menos x1 en el numerador, y en el denominador nos va a quedar entonces x0 menos x1, todo eso por f de 0. Y el otro término lo dejamos tal cual, entonces nos va a quedar x menos x0
dividido entre x1 menos x0 por f de 1. Ok, ese es el formato que le interesa a Lagrange, porque estos términos que están entre paréntesis los va a llamar las funciones de forma, ¿no? ¿Cierto? Entonces ya la tenemos acá, nuestro polinomio expresado de esa manera, y estos términos son las funciones de forma. De manera que todo polinomio ahora ya lo podemos representar como una sucesión, ¿no es cierto?, de L0 por f de 0 más L1 por f de 1. Ok. Entonces, ahora lo podemos generalizar para polinomios de cualquier grado con la misma lógica, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, podemos generalizar que el polinomio de Lagrange, ¿no?, se lo puede representar como una sumatoria desde 0 hasta n del producto de los L por los f de x, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho aquí, ¿no? Entonces ahora lo llevamos hasta cualquier grado. Y las funciones de forma, ¿no?, estas funciones de acá que nos aparecieron aquí, ¿no?, estas funciones de forma, entonces van a ser también una sucesión de productos, ya no de sumatoria, ¿no?, una sucesión de productos de estos binomios. X menos x sub i dividido entre xk menos xy. El xk viene a representar el índice del L, de la función de forma. Y obviamente el valor de i va a variar de 0 hasta n, pero no tiene que tomar el mismo valor que k, ¿cierto? Porque si no, se anula el denominador. Entonces, con i diferente de k, eso quiere decir que el valor de i va a tener una posibilidad menos, ¿no?, de los n puntos para seleccionar. Por ejemplo, ¿no?, un polinomio de segundo grado, ¿no?, para n igual a 2. Entonces acá tenemos nuestra expresión, ¿no? Ese polinomio de Lagrange va a ser la sumatoria de L sub i por f sub i desde 0 hasta n, que en este caso es 2. Entonces acá tenemos ya nuestro polinomio en su forma genérica. Ahora vamos a encontrar las diferentes funciones de forma, L sub 0, L sub 1 y L sub 2. Entonces allá utilizamos la productoria de los términos, ¿no?, de estos binomios, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces estos binomios, para el caso de L sub 0, entonces K vale 0, en este caso, ¿no es cierto? Aquí K vale 0. Por lo tanto, acá era xk menos xi desde i igual a 0 hasta 2, con i diferente de k, ¿no es cierto? Entonces, como no puede tomar el valor de 0, el primer valor de i va a ser 1. Entonces vamos a tener acá el primer binomio, ¿no?, x menos x1 dividido entre x0 menos x1. El siguiente valor de i es 2. Entonces va a ser por x menos x2 dividido entre x0 menos x2. Listo, ya tenemos entonces L sub 0. Ahora nos pasamos a L sub 1. Entonces aquí ya K, el valor de K vale 1, ¿no? Este es el valor de K. Y va a ser lo mismo, ¿no? La productoria de este producto de binomios, o de este binomio, desde i igual a 0 hasta 2, pero ahora i ya no puede tomar el valor de 1. Entonces lo saltamos a 1 y empezamos en 0 y luego nos pasamos a 2, ¿no? Lo saltamos a 1. Y finalmente para L2, donde K ahora vale 2, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a saltar al valor de K igual a 2. Entonces empezamos en 0 hasta 1, ¿no?, porque 2 no puede tomar. Y listo, ya tenemos entonces las tres funciones de forma que necesitamos
para un polinomio de segundo grado, ¿no? Recordando que un polinomio de segundo grado va a tener en la forma de ecuación, ¿no? La forma genérica de una ecuación, tres incógnitas, que son obviamente representadas acá por los valores de las funciones de forma, las tres funciones de forma. Entonces simplemente ya unir, ¿no es cierto? Esto lo llevamos acá, esto lo llevamos aquí, y esto viene acá, ¿no? Entonces, esas serían las tres funciones de forma que, colocadas en conjunto, nos dan el polinomio completo de Lagrange, de segundo grado. Algo similar pudiéramos hacer para n igual a 3, ¿no? Solo que un polinomio de tercer grado ya tiene 4 incógnitas. Entonces, vamos a tener 4 funciones de forma, ¿no es cierto? Entonces, la sumatoria va a ir desde 0 hasta 3, lo que involucra estas 4 funciones de forma, ¿no? L0, L1, L2 y L3. Y la determinación, entonces, de cada una de estas funciones de forma es idéntica a lo que hemos hecho para el polinomio de segundo grado, ¿sí? Solo que ahora, como es un polinomio de tercer grado, entonces vamos a tener el producto de 3 binomios, ¿no? Para generar un polinomio de tercer grado. Entonces, cada una de estas funciones de forma va a ser el producto de desde 0 hasta 3, ¿no? Excepto el valor de k. Entonces va a ser el producto de 3 binomios. Y ahí obtenemos entonces, ¿no? Las 4 funciones de forma. Entonces, cuando k es igual a 0, ¿no es cierto? No aparece el 0 para el valor de i, ¿no? Es decir, vamos a comenzar en 1, 2 y 3. Si k es igual a 1, empezamos en 0 y lo saltamos al 1, nos pasamos al 2, al 3, ¿no? Acá con k es igual a 2, lo saltamos al 2, empezamos en 0, 1 y 3. Y finalmente, cuando k vale 3, lo saltamos al 3, ¿no es cierto? 1, 2, 0, 1, 2. Y listo. Entonces, lo que nos muestra Lagrange es que podemos generar polinomios de cualquier grado de forma súper sencilla, ¿no? De hecho, el formato de generar polinomios interpolantes por Lagrange tiene inclusive una mnemotecnia, una forma fácil de recordar cómo generar polinomios, ¿no es cierto? Porque los subíndices, tanto en el numerador como el denominador, de los valores de i, están repetidos, ¿no es cierto? Entonces, es una forma sencillita de generar polinomios interpolantes, ¿no? Están todos repetidos ahí. Ok, si yo quisiera, por ejemplo, decirles a ustedes generen un polinomio de cuarto grado, ¿cómo sería para un polinomio de cuarto grado? Sería algo similar, solo que acá aumentaríamos, ¿no? En el polinomio, si fuese, en vez de 3 fuese 4, acá iría hasta 4, por lo tanto, tendríamos más un término acá, ¿no? L4 por f de 4. Y todos estas funciones de forma ahora irían hasta 4, ¿no? Y por lo tanto aparecería acá también otro producto, que sería x menos x4 dividido entre x0 menos x4. Y así sucesivamente, ¿no? Le aumentamos un binomio a cada uno de estos términos de las funciones de forma. Entonces es extremadamente sencillo generar polinomios de cualquier grado en el formato de Lagrange, ¿sí? No tenemos que resolver ningún sistema de ecuaciones como hicimos para nuestro polinomio lineal, ¿no es cierto? Que fue la forma de resolver como una ecuación. Muy bien. Entonces vamos a resolver ahora un ejercicio para ver la aplicación de la interpolación, que seguramente ustedes ya han hecho uso de la interpolación lineal muchas veces en algunas de las otras materias. Entonces tenemos estos 3 valores, ¿no? En este caso, vamos a suponer que estos 3 valores son conocidos. En este caso, esos 3 valores representan el valor de
la función neperiano de x, ¿no es cierto? Para x igual a 1, 4 y 6. Estos son los valores de x. Y si lo introducimos en la calculadora, nos van a repetir estos valores que tenemos a la derecha, ¿no? Ok, el problema nos pide que evaluemos el neperiano de 2 y que lo hagamos con polinomios de primero y de segundo grado, ¿sí? En la forma de Lagrange. Entonces comenzamos para n igual a 1, que es el polinomio lineal, ¿no? El primer polinomio que determinamos, cuya forma entonces va a ser L0 por f de 0 más L1 por f de 1. Donde L0, vamos a poner acá, aparte, para que en el ejercicio lo junté con f de x. Vamos a poner acá aparte. L de 0 entonces va a ser x menos x1 sobre x0 menos x1. Ok, entonces nosotros queremos interpolar el valor de x igual a 2. Nos fijamos dónde está el valor de 2 en nuestra tabla, ¿sí? Fíjense que el valor de 2 va a estar entre x igual a 1 y x igual a 4. Entonces siempre tenemos que seleccionar los puntos más cercanos al valor a interpolar. Entonces en este caso, x0 va a ser 1 y x1 será 4, ¿no es cierto? Esto va a ser x0 y este va a ser x1. Entonces, y el valor de x que vale 2, ¿no es cierto? El valor que vamos a interpolar. Entonces acá vamos a tener 2 menos 4. Y acá va a ser x0 que es 1 menos 4. Entonces esto nos va a dar menos 2. Y acá va a ser menos 3, ¿no es cierto? 2 tercios positivo. O 0,66. A ver con cuántos estamos, con 6, ¿no? 67. Ese sería el valor aproximado entonces de L sub 0. L sub 1 va a ser x menos x0 dividido entre x1 menos x0. Y por lo tanto vamos a tener entonces 2 menos 1 dividido entre 4 menos 1. Acá va a ser 1 y en el denominador 3. Entonces esto, si lo ponemos en el formato decimal, va a ser 1/3 para L1. Ok. Y ahora lo multiplicamos, ¿no? Acá está L0 por f de 0. ¿Ven? Como f0 vale 0, obviamente, se nos hace el producto de L0 por f de x0, se nos hace 0. Y L1 por f de x1 es este valor de acá, ¿no? Que es el que está aquí. Y L1 es este valor, ¿no? 0,33333, ¿no? 1/3. Entonces 1/3 por este valor nos da 0,462098. Y ahora lo llevamos, ¿no?, estos términos al polinomio lineal, ¿no?, que está arriba. Entonces L0 por f de 0 nos dio 0. Y L1 por f de 1 nos dio este valor, ¿no?, que es finalmente el resultado. Entonces la primera aproximación, por decir, al neperiano de 2, al valor del neperiano de 2, va a ser con un polinomio lineal 0,462098. Si nosotros en nuestras calculadoras calculamos, ¿no?, el neperiano de 2, ¿cuánto nos da? El valor verdadero, digamos, ¿no? El neperiano de 2, según nuestra calculadora, nos va a dar 0,693147, hasta el sexto decimal. Entonces, obviamente, todavía ese valor está un poco lejos, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el error que hemos cometido acá? El error verdadero, ¿no?, relativo verdadero. Entonces va a ser 0,693147 menos
0,46. 2098 dividido entre 0 por 100. Y eso nos da 33.3% de error. Todavía está grande el error con un polinomio lineal. Entonces ahora vamos a trabajar con el polinomio de segundo grado. Entonces vamos a borrar todo esto. Nos pasamos a la siguiente página. Ok, entonces acá tenemos nuestro polinomio de segundo grado en la forma de Lagrange, donde ahora tenemos que calcular las tres funciones de forma, ¿no es cierto? L0, L1, L2. Como es de segundo grado, ahora vamos a tener el producto de dos binomios, ¿no es cierto? Entonces tenemos L0, que es esto de acá, L0 va a ser igual a x menos x1 por x menos x2 dividido entre x0 menos x1 y x0 menos x2. Ok, entonces ahora tenemos x0, x1 y x2, ¿no? Los tres puntos ya. Entonces va a ser 2 menos 4, 2 menos 6, y en el denominador va a ser 1 menos 4 y 1 menos 6. ¿No es cierto? Que es lo que está acá, ¿no? Entonces ese sería nuestro L sub 0. Hacemos algo similar para calcular L sub 1 y L sub 2. ¿Sí? Vamos a borrar un ratito esto de acá. Ok. Entonces, hacemos lo mismo, decíamos, para L sub 1 y L sub 2. Como f de 0 es 0, entonces este primer término de acá se nos hace 0, ¿no es cierto? Y los otros, tenemos los otros dos términos, ¿no? De L1 por f de 1 y L2 por f de 2. Entonces, esta primera parte se nos hace 0, y estos dos de acá los reemplazamos por sus valores correspondientes, ¿no? Y obtenemos finalmente la nueva aproximación al neperiano de 2, que ahora va a ser 0,56, 58, 44. El valor verdadero habíamos calculado que era 0,69, 31, 47. Entonces, acá el error ya mejora un poquito, ¿no? Entonces vamos a tener ahora ¿cuánto? A ver, calculando. 0,69, 31, 47 menos 0,56, 58, 44 dividido entre 0,69, 31, 47 por 100. Y eso nos va a dar un error de 18,4% de error, que todavía sigue siendo grande, ¿no? Entonces, si queremos mejorar, tendríamos que aumentar el grado del polinomio, ¿no? Trabajar con un polinomio de tercer grado. Pero en ese caso ya nos faltaría un punto adicional, ¿no? Tendríamos que adicionar otro punto, ¿no? Por decir 8, ¿no? Y continuar generando esa aproximación. Ok. Vamos a darnos otro ejemplo, porque en vez de que yo conozca, ¿no es cierto?, como en este caso, el valor de la función, voy a suponer que ese valor de la función es desconocido. Entonces vamos a trabajar en mi pizarra ahora, si es que se activa. Ok. Hasta ahora la transmisión está bien, no ha habido problemas para escucharme. ¿Me confirman? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Sí, está bien, ingeniero. Perfecto. Ok, entonces ahora vamos a cambiar la presentación. Vamos a presentar otra ventana. La pizarra. Ok. Entonces vamos a suponer que sea dada esta tabla de valores.
Nos vamos a dar acá I, XI y F de I. Vamos a trabajar solamente con 4 decimales. Ok, y vamos a generar entonces una tabla. Aquí, allá. A ver, lo vamos a poner de esta forma. 1, 2, 4, 5,5, 6,8. Y me voy a inventar yo ahora una función, ¿no?, para generar los valores de f, ¿sí? Entonces vamos a calcular. A ver. Ok, entonces vamos a darnos valores. Entonces para x igual a 1, nos va a dar 1,7321. Para 2, 3,3166. Para x igual a 4, va a ser 8,3066. Para 5,5, va a ser 13,1482. Y para 6,8, 17,9508. Ok, ¿no? Mi función, digamos, vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a calcular, ¿no?, o determinar el valor de f de x, para el valor de x que sea igual a, vamos a darnos a ver que sea 4,3, ¿no es cierto? Que no está en la tabla ese valor, entonces queremos aproximar el valor de la función para x igual a 4,3. Entonces para ello vamos a utilizar polinomios interpolantes. Polinomios interpolantes en la forma de Lagrange. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? ¿Todos los valores de f de i fueron que usted se los inventó o de dónde los sacó? Yo me di un valor, ¿no?, un valor de una función cualquiera, ¿no?, que era igual a x cubo más x más 1. De ahí lo saqué yo, ¿no?, los valores de f de x. Pero supuestamente esa función es desconocida, ¿no es cierto? Pero desconocida para ustedes, para mí no es desconocida, ¿no? Porque yo puedo calcular ahora cuál es el valor exacto, ¿no?, con esta función, solamente para efectos de comparar nada más, ¿no? Entonces, f de 4,3, según yo, con esta función, nos va a dar, ¿cuánto? 9,2091. Va a ser 9,2091, ¿no? Ese es el valor exacto para ese valor de x. Ahora yo quiero aproximarlo haciendo uso de la interpolación en la forma de Lagrange, con n igual a 1, ¿no? Vamos a hacerlo así, ¿no?, que sean varias opciones. N igual a 2 y n igual a 3, digamos, ¿no? Entonces tenemos estas tres aproximaciones, ¿ya? Entonces vamos a utilizar polinomios de Lagrange de primer grado, segundo grado y tercer grado.
Ok, vámonos a la solución. Entonces la opción A, con n igual a 1, tenemos nuestro polinomio de primer grado, que va a ser, lo pongo directo ya, ¿no? Va a ser L0 por f de 0 más L1 por f de 1. Y L0 ya sabemos que es igual a x menos x1 dividido entre x0 menos x1. ¿Sí? Esto es nuestro polinomio, la función de forma del polinomio de Lagrange, ¿no? De primer grado. Ok, reemplazamos por sus valores. ¿Quién va a ser ahora? ¿Quiénes van a ser x0 y x1? Esta es la parte principal porque de acuerdo a la selección de los puntos que yo haga, la aproximación puede ser con un error mucho mayor o mucho menor, ¿no? Entonces, primero lo que tengo que hacer es ubicar el punto de interpolación dentro de la tabla. ¿Dónde está ese punto? Entonces, fíjense que el 4,3 está justo entre el punto entre x igual a 4 y x igual a 5,5. Entonces, ¿quiénes van a ser nuestros valores de x0 y x1? Los valores que están inmediatamente, ¿no?, incluyendo al valor a interpolar. Entonces va a ser 4 y 5,5, ¿no? Esos son nuestros valores de x. Y sus correspondientes valores, obviamente, de f de x. Entonces acá voy a colocar yo 4,3 menos x1, que es 5,5, dividido entre 4 menos 5,5. Entonces, trabajando con 4 decimales, hacemos esa operación, ¿no? Y nos va a dar, según yo, me dio 0,8. Luego calculamos L1, que va a ser x menos x0 ahora, dividido entre x1 menos x0. Hacemos lo mismo, 4,3 menos x0, que vale 4, ¿no?, y x1, que es ahora 5,5, ¿no? Entonces va a ser 4,3 menos 4 dividido entre 0,2. 0,2. Perfecto. 0,2. Perfecto. Ahora lo incorporamos, ¿no es cierto?, en nuestro polinomio de primer grado para el valor de x, que es 4,3. Entonces, L0, lo voy a poner así directo, 0,8, por f de 0. F de 0 va a ser el valor de f de x0, ¿no es cierto? Entonces va a ser 8,3066 más L1, 0,2 por f de x1, que es 13,1482. ¿Y eso nos va a dar cuánto? 0,8 por 9,27. 9,27. ¿Ya? Y me ganaste, che. 14,82. 9, en realidad es 9,27 con 4 decimales, 49, ¿no? Eso es, ¿no? Sí, ingeniero. Perfecto. Ok, ¿cuál es el error que hemos cometido con este polinomio lineal? Como ya lo coloqué acá el valor verdadero, ¿no es cierto?, podemos compararlo. Entonces va a ser, el valor verdadero es 9,20,91 menos el aproximado, que es 9,27,49, dividido entre 9,20,91 por 100. Y eso nos da, claro, que hice mal, 9,20,91 menos 27,49 dividido entre 9 por 100. Menos 0,70.
0,7145% de error. Entonces, trabajando con un polinomio lineal, ya obtuvimos un error relativamente pequeño, ¿no es cierto? Ahora nos vamos con un polinomio de segundo grado, para n igual a 2. Entonces, de la misma forma, tenemos que seleccionar los puntos más cercanos al valor a interpolar. Como son 3 puntos ahora, tenemos que seleccionar de esos 5 puntos que tenemos, 3 que sean los más cercanos al valor a interpolar. De hecho, ya tenemos 2 puntos que son los más cercanos, ¿no es cierto? El 4 y el 5.5. El tercer punto tiene que ser el más cercano a 4,3. Entonces tenemos que verificar entre este punto, el 2 y el 6,8. ¿Cuál de esos dos puntos está más cercano a 4,3? El 2, el punto 2, está a cuánto, a qué distancia, por decirlo así, ¿no? De 4,3. A 2.3 unidades, ¿no es cierto? ¿No es cierto? 2 más 2.3, llegamos a 4. Y de 4.3 a 6.8, ¿cuánta es la distancia? Va a ser 2.5, ¿no? 2.5. Eso significa que el más cercano entonces es el punto 2. Entonces ese va a ser ahora nuestro x0. ¿Se entendió eso? No, ingeniero, ¿puede repetir por favor otra vez? Ya. Vamos a hacerlo otra vez entonces. Tenemos que buscar cuál de los siguientes, ¿no? ¿Cuál es el x2? Y tenemos dos opciones. El x igual a 2, ¿no? Y el x igual a 6.8, ¿no? Uno de esos dos puntos lo tenemos que incorporar para x2, ¿no? Porque los otros dos, el 4 y el 5.5, obviamente son los más cercanos a 4,3. Entonces, ahora entre esos dos puntos tenemos que elegir uno que sea el que más se acerca a 4,3. Entonces, entre 2 y 4,3 hay 2.3 unidades, ¿no? Y entre 4,3 y 6.8, lo vamos a hacer de esta manera para que se entienda mejor, ¿no? Vamos a agrandar acá. Entonces, la diferencia entre 4,3 menos 2 nos da 2.3. Y la diferencia acá entre 6.8 menos 4.3 nos da ¿cuánto? 2.5, ¿no? Entonces, este valor está más cerca a 4,3, ¿no? 2.3 que 2.5, ¿no? 2.3 es menor a 2.5, ¿sí? Entonces, por eso seleccionamos como el tercer punto el valor de x igual a 2. ¿Sí? ¿Ya se entendió? Espero que sí, ¿no? Ingeniero, ¿Sí? el X2 y el X6,8 se escogen porque el 4 es X0 y el 5,5 es X1. ¿Tengo entendido? Claro, ahora lo vamos a reordenar los puntos, ¿no? Porque en Lagrange lo podemos reordenar de menor a mayor, ¿sí? Es por eso que ahora, en vez de colocar x0 que sea 4, lo vamos a colocar que sea 2, ¿no? Y x1 ahora va a ser 4,4 y x2 5,5, ¿sí? Lo vamos a reordenar el orden de menor a mayor, ¿sí? ¿Se entiende eso, no? Vamos a poner también sus valores de f de 0, que en este caso ya va a ser 3,31,66. F de 1, que va a ser 8,30,66. Eso es. Y F de 2, que va a ser 13,14,82. ¿Sí? Ya tenemos entonces los 3 puntos seleccionados. ¿Ya? Ok, y ahora generamos nuestro polinomio interpolante. Ahora ya es de segundo grado, ¿no? P2 de X, entonces va a ser desde 0 hasta 2, ¿no? Entonces va a ser L0 por F de 0 más L1 por F de 1 más L2 por F de 2. Donde L0 ahora va a ser el producto de dos binomios, ¿no?
Entonces va a ser, lo saltamos al 0 en el numerador y nos queda x menos x1 y x menos x2. Y en el denominador va a ser el x0 menos los mismos que están en el numerador, ¿no es cierto? Y reemplazamos, ¿no? X vale 4,3 menos x1 que vale 4 ahora. 4,3 menos x2 que es 5,5 y en el denominador va a ser 2 menos 4 y 2 menos 5,5. Ok, hacemos entonces operaciones y nos va a dar ¿cuánto? Menos 0.0514. 0,514. ¿Eso de ahí? Hay más decimales, sí. Ya solamente vamos a trabajar con 4 decimales. Bien. 4 decimales. Ok, lo vamos a verificar de todas maneras. Y acá va a ser entonces menos 5,5. Ya. Perfecto. Bien, 0,0514. Muy bien. Nos pasamos ahora a L1, que va a ser, el 1 no aparece en el numerador, ahora nos va a quedar x menos x0 y x menos x2. Y en el denominador va a ser el x1 que resta a los mismos que están en el numerador. ¿No es cierto? Entonces vamos a tener 4,3 menos 2 y 4,3 menos 5,5. Y acá va a ser 4 menos 2 y 4 menos 5,5. Entonces va a ser 0.92. 0,92. Perfecto. Entonces va a ser 4 menos 5,5. Perfecto. 0,92, 0,0. Y finalmente L sub 2, que va a ser ahora x menos x0 y x menos x1, ¿no? Ya el 2 no aparece en el numerador y en el denominador resta a los mismos que están arriba, ¿no? Entonces vamos a tener 4,3 menos 2 y 4,3 menos 4. Y aquí va a ser 5,5 menos 2 y 5,5 menos 4. Entonces vamos a tener 0.1314. 0,1314. Perfecto. Bienísimo. Ahora, con esos tres valores ya los introducimos en el polinomio, ¿no? Que va a ser para x igual a 4,3. Entonces va a ser L0, que es negativo, 0,0514, por f de 0, que es 331,66, más L1, que es 0,92 por 830,66 y más 0,1314 por 13,1482. Y eso nos va a dar ¿cuánto? 9.1993. 9,99 o 19. 19, ¿no? 19, ingeniero. Ya. Más 0,1314 por 13,1482. 9,1993. Perfecto. Ok. ¿Cuál es el error que hemos cometido con un polinomio de segundo grado? Entonces, como tenemos el valor verdadero, ¿no es cierto? 9, 20, 91. Va a ser entonces
menos 919.93 dividido entre ese valor por 100. Y el error ahora nos dio 0.1064%, ¿no? Más pequeño, ¿no? Bien pequeñito. Ok, hasta ahí. ¿Alguna duda, algo que no se hubiera entendido? No, ingeniero. Perfecto. Ingeniero, Ahora, sí, adelante. si hacemos ahora con n igual a 3 un Ujú. polinomio de tercer grado, ¿cuáles serían los valores de x que vamos a escoger? Perfecto. De x sub i. Ahora ya tendríamos que ver, ¿no es cierto? Vamos a agrandar acá. Tendríamos que ver cuál es el más cercano a 4,3, ¿no? Entre 6,8 y el valor de x1, ¿no? Así tendríamos que hacer. A ver, vamos a ir limpiando un poco. Perfecto. Entonces ahora tendríamos que ver entre 1 y 6,8. Ya sabíamos que entre 4,3 y 6,8 son 2,5 unidades, ¿no es cierto? Haciendo 6,8 menos 4,3 nos da 2,5. Y si hacemos entre 1 y 4,3, ¿no? Nos va a dar 3,3, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto más cercano? 2,5. 6,8, ¿no? Claro, el 2,5 es la diferencia, ¿no? Sí, sí. El punto es 6,8, ¿sí, no? Entonces, para n igual a 3, ya serían estos 4 últimos puntos en realidad, ¿no? Vamos a ponerlo así. Entonces, para n igual a 3, ahora x0 sigue siendo 2, x1 va a ser 4, x2 va a ser 5,5 y x3 ahora va a ser 6,8. ¿Sí? Esos serían los 4 puntos con sus correspondientes valores de x, ¿no? Ok, se los dejo a ustedes para que lo hagan ahí tranquilo, ¿no? Ingeniero, disculpe para que me quede claro. ¿Ya? Entonces, en la próxima serían todos los valores de x, ¿no? Porque los demás ya fueron usados Exacto, anteriormente. exacto. Si ya voy a trabajar con n igual a 4, ¿no es cierto? Ya utilizo esos 5 valores, ¿no? Ah, ok, ya me quedó claro ahora. Perfecto. Muy bien, se los dejo entonces este polinomio para que ustedes practiquen ahí con tranquilidad, ¿no? Ya tienen, creo, la lógica de cómo generar los polinomios, que es muy sencillo ahora ya generar polinomios, ¿no? Cuando ya les digan interpolar linealmente, ¿no es cierto? Ustedes ya pueden trabajarlo de manera bien sencillita, ¿no es cierto? La interpolación lineal. Ya no les va a resultar muy complicado. Y si obviamente quieren mejorar, ¿no?, las aproximaciones, pueden hacerlo ya con interpolaciones de segundo, tercer grado, etc. Ok, vamos a detener la grabación para que no se nos haga muy larga, ¿no? ¿Dónde estamos?